llegan las buenas noticias. Tercera Q3 consecutiva conseguida por Fernando Alonso. Y primeros puntos para el piloto español en esta temporada. Son solo 2, pero bueno, menos es nada y ya está sumando. Yo a esto lo que lo llamo son brotes verdes. En el coche verde ya tenemos los brotes verdes. Yo te digo que esto es un tallo, lo que hay aquí. Ah, ya es un tallo, es verdad. Ya está creciendo y de Brotes momento empezaron a es verse en Imola, esto es un tallo. Ya la planta va para arriba. Faltan cositas, pero la planta ya sube. El tallo es verde porque la planta es joven y tiene que sacar la corteza o porque la planta es herbácea. Se trata de tirar aros. Yo te lo digo que ¿por qué el tallo es verde? Esa es la pregunta. Guiño, guiño. Vale, lo importante es que luego veamos los frutos. Y en primer lugar, ¿cómo ha sido el desarrollo en clasificación del Aston Martin? Es positivo, como decías, desde Imola, desde Emilia-Romagna. Allí Lo hablamos al consiguió comienzo. la mejor clasificación, que estuvo a menos del 1% de la cabeza, y Mónaco, que es un poco más especial, también entrando en la Q3, pero aquí en el Gran Premio de España prácticamente a la altura de lo que hizo en Imola, al 1% de la cabeza. Sí, sí, sí. Realmente lo hablábamos al comienzo del programa. En primeras 3 carreras, la posición de Aston Martin estaba alrededor del 1.4. Luego dieron un paso atrás espectacular al 1.6. Y a partir de la evolución de Imola han vuelto al 1.3. Es decir, incluso menos, al 1, sí, 1.3, 1, Al 1%. 1%, es decir, han mejorado 3 décimas respecto al inicio de temporada y 6 décimas respecto a lo que pasó en Bahrein, Arabia y en Miami. Es decir, el coche ha evolucionado, el coche ha trabajado y el coche ha dado una imagen mucho más competitiva de lo que tenía hasta ahora. Y esto es lo principal que se puede ver. ¿Esto qué significa? El estar al 1%, pues que vuelves a pelear con Alpine, con Racing Bull, con Williams, en esa batalla por ser el referente de la zona media. Ahí está. Y lo podemos ver en las comparativas con estos equipos en la clasificación del Gran Premio de España. Claro. Fíjate lo mal que iba Aston Martin en curvas lentas, ¿eh? Y lo mal que trabajaba el Aston Martin en baja velocidad. Y sin embargo, le mete 4 décimas a Albon, que hasta ahora era el principal rival de la zona media. 10,5 en la salida de la 8. 2 décimas a la salida de la 10 y otra décima en la salida de la 12. Este coche, a una vuelta por lo menos, ya es capaz de tener más velocidad. También hablamos por qué Williams es mejor en la parte, en la recta, porque ese drag, porque fíjate cómo acaba la vuelta Aston Martin. Aston Martin, por lo que pasó este fin de semana, tuvo problemas en la salida de la 14. Y a salida de la 14 te reproduce toda la recta. Y a partir de ahí es donde perdió. No es que tenga un coche más drag como tal, es un coche que aquí en la curva rápida no fue capaz de sacar ese rendimiento. Y a partir de ese inicio, ese final. Eso en el caso de Albon, con Hadjar, la referencia de la zona media en este fin de semana, el Racing Bulls, vemos que es que Fernando Alonso estaba así al nivel en el primer sector, pierde un poco al principio del segundo sector en las curvas lentas, le cuesta ir un poco más a full gas a Fernando Alonso que a Hadjar, ¿no? Y aquí es donde empezamos a ver las cosas relevantes. Lo que dices tú. Y sobre todo, fíjate lo que pasa en la salida de la 13, antes de la última curva. De la Alonso 12 delante de ahí que salida. come. ¿Qué pasa después? Pierde tanto que pierde incluso antes de acabar la vuelta. Perdió la posición por salida de la 14. Ya está, y estaba en la décima, muy igual al Racing Bulls. Incluso le mejora la salida de la 12 porque es capaz de ir antes al gas. Pero la salida de la última curva, 10,5, adiós. Es que en la potencial estaba adelante, Fernando Alonso. Pues eso fue lo que pasó. Y ya esto es hablar de palabras mayores, porque ya te estás volviendo a comparar con un Ferrari. Y fíjate qué palabras mayores hablamos, de que aquí se ve la realidad. Salida de la curva 13, antes de la última curva. Distancia entre Leclerc y Alonso, 0,08. 0,08, menos de una décima entre los dos.
final de la vuelta a un poco más de una décima. ¿Por qué? Porque en esa última vuelta quiso atacar La tanto y última quiso curva. llevar tanto y quiso, o sea, la última curva, quiso llevar tanta velocidad que es que ese extra de gas le hizo perder en salida. Mientras que Leclerc levantó y salió. Y eso es lo que le cuesta esa velocidad al final de la vuelta. Y luego en el comienzo de la vuelta, que al ir más lento en la entrada, va mucho más lento en la primera parte y en la segunda parte de la recta. Solo al final de la recta está igual. Pero claro, porque ha perdido todo el tiempo antes. El problema del draft Aquí, no es que tenga un coche con mucho más drag, es un coche que salía peor de la curva rápida. Lo mismo nos encontramos en la curva 3, lo mismo nos encontramos en la curva 9. Aquí le faltó ese extra en la curva rápida, pero es que quitando todo eso estás en la décima, incluso por delante en la salida de la 12. Este es el Aston Martin. Este es el Aston Martin. No sé qué le ha aquí pasado, los, pero seguramente será en setup. No tiene que ser ese problema en la recta, en curva rápida, porque ha demostrado que era un coche rápido, pero por lo menos en el rango de 100 a 200 ya va bien. Ya va bien a la altura de estar con el Ferrari en quali. aquí nos lo comentó 10 palabras más el sábado, que la onboard nos daba la clave de lo que le ocurría. Fernando Alonso en la última curva se dejó 1 metro respecto a otros coches hacia el vértice. Por lo tanto, ahí todo lo que muestra es mucho más giro que sus rivales y eso le está frenando, porque a nivel de gas va incluso mejor que Leclerc en este caso, lo que pasa que necesitó mucho más volante y eso le impidía salir con velocidad, aparte de que luego ya pisas más el piano y demás. Yo lo que saco de todo esto es que cómo hizo esa última curva con esos problemas Fernando Alonso es echarle narices. Porque si te has dejado ya 1 metro y eso te pasa en todas las vueltas, porque se ha visto en otras, y acabas subiéndote por el piano yendo al límite, es vuelta de o acabo en Q3 o me voy contra el muro. Sí, sí, el límite total. No cambiaba nada. Y aun con todo, la lió porque la pista evolucionó mucho más en el segundo intento, una razón de 2 décimas en la zona central, y él no las aprovechó. Que incluso podía con esa vuelta haber sido sexto, séptimo. ¿Te acuerdas a quién nos decía eso? ¿De que iba a ser Alonso sexto? Sí, Pues bueno, decía Quinto, un buen hombre de Talleres Numancia. eso es. Dentro de poco lo tendremos aquí. Pues esa fue la gran clasificación de Fernando Alonso con esos pequeños detalles que le dejaron fuera de ser la referencia de la zona media. Muy buena clasificación aún así, porque veníamos de lo que veníamos y como dice Chemi, esto ya no son brotes verdes, es el tallo que ya está verde. Pero claro, ya había hecho en otras ocasiones Q3 Fernando Alonso y seguía sin puntuar. Había que transformar eso en puntos. Para eso hay que ir a ver lo que ocurrió en la carrera. Una carrera que fue buena por los adelantamientos y demás, pero que para mí no fue la mejor carrera de Fernando Alonso, porque cometió un error. Y un error Sí. ahí de piloto, que fue el de la curva 5, y aquí lo analizamos. Eh, ya sabemos cómo acabó Fernando Alonso la prueba. Perdió 8 segundos saliéndose de pista en la curva 5 en esa vuelta, veo por ahí la vuelta 12 o la vuelta 13. Sí, vale. Y marcado en puntos discontinuos, tenemos cómo hubiera desarrollado la carrera Fernando Alonso sin salirse en esa curva, en esa vuelta. Y vemos que estaría detrás de Nico Hülkenberg antes de llegar al safety car, pero por delante de todo lo que era el grupo perseguidor de la zona media, mientras que en la carrera real es que quedó ahí bloqueado, se quedó teniendo que combatir contra otros rivales. Con Lawson y teniendo que crear el problema de la velocidad en la recta. De esa salida peor en la curva 14, me afecta el primer y segundo tramo de la recta, me afecta la velocidad final en la recta y entonces no puedo tener esa velocidad y esa posición. Pasar de estar detrás de Hülkenberg a meterte en todo el grupo de Gasly, Lawson, Berman, eso fue lo que supuso. Pasar Pero para de... llegar aquí
hay más cosas que poder explicar. Eso De es. entrada, lo más Pero relevante que con Hadjar, que por vuelve a ejemplo, competir. le habíamos visto hasta ahora un pequeño recap en cuál el coche es competitivo, a nivel de estar en la décima del Ferrari en la curva 13, incluso por delante del Racing Bulls en la curva 13, sin el extra en la parte final de la quali y con un coche que tenía ese grip. A una vuelta lo tiene. Igual que el 2024, este coche a una vuelta va bien. Pero es que la carrera es esto. La carrera pierdes hasta la curva, hasta la vuelta 13, 3 segundos, pero es que desde la 20 a la 43, ese es el problema. Eso es lo más representativo, pierdes demasiado. Y ahí se te va la carrera. Pasas de estar a 10 a 23 segundos en las mismas condiciones. Porque mientras tu rival, el Racing Bull, mantiene el neumático, vemos que el Aston Martin cada vez perdía más y más y más. Y eso es lo que te hace. Luego, el undercut que le ejecutas, porque el otro, evidentemente, al estar tan lejos, no se defiende. Y el safety car hace que la distancia sea mucho más reducida. Lo que nos interesa es entender por qué de la 20 a la 43 A la 40. hubo A la esa 43. diferencia. Y lo vemos aquí en el ritmo de carrera que tenemos en el segundo tramo, en la zona 2, que hay 23 vueltas, de los cuales son 7 décimas. El primer tramo es 0, el segundo tramo hay 0,5, 0,45, tercer tramo hay 0,24. Tú ves la velocidad a la que llegas a la curva 4, a la curva 9 y a la curva 14 casualmente, o sea, en recta, a la 4, a la 10 y a meta, que son consecuencia directa, la mínima, en la 3, en la 9, en la 14, y ves que en esa segunda tanda de carrera tienes 2 kilómetros menos en la 3, 10 kilómetros menos en la llegada a la 10 y 3 kilómetros menos llegando a meta, que es el speed trap. Casualmente, la distancia que hay entre la meta y el final de la vuelta es casi igual. Incluso es menor la velocidad que tiene el Aston Martin al final de la recta que en el comienzo de la recta, diferencia. Hablamos de 3 km por hora a 1,3. En la primera parte de la carrera, esto se mantiene muchísimo, a nivel que hay 4 décimas. Luego tienen 7 vueltas donde hay 1,4, pero luego se baja a 0,6. Consecuencia de todo lo anterior a nivel de ritmo, vemos que hay 0,3 en el ritmo total de la carrera, de los cuales están en el segundo tramo, de los cuales a velocidad de llegada a V2, que es frenada de la 10, 8 km por hora, llegando a meta hay 2 km por hora, llegando a la V1, que es la salida de la 4, salida de la 3, llegando a la 4, hay un poco menos de 1 km por hora. El problema de drag no es un problema de drag consecuencia, es un problema de drag producido por la velocidad en la curva rápida. Y es que si vemos una vuelta representativa de Alonso con Hadjar, se ve clarísimo. Primera parte de la recta, o sea, de la vuelta está a 0, pero fíjate todo el tiempo que tiene que levantar Alonso en el paso por la 3 y lo que no levanta Hadjar, lo que había conseguido Alonso saliendo de la 1 y la 2, y luego el paso por la 3, y lo que es capaz de recuperar Hadjar en la curva rápida, que luego se afecta un poquito la parte final, pero es que es muy, 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 muy relevante en lo que pasa llegando a la curva 10, que es el final del tramo central, y en meta. Eso todo es eso. Pasamos de que la curva 4 esté en 0 a que en la curva 10 esté en 7 décimas. ¿Por qué? Porque no hay grip. Porque ese coche se comió el neumático, básicamente. Salida de la 4 tiene que ir más tarde al gas. Menos mínima y más tarde al gas. Salida de la 5, exactamente lo mismo. Más tarde al gas y un poquito más de mínima. O sea, menos mínima, va más lento ahí. Salida de la 7, lo mismo. Hadjar es capaz de anticipar antes. Salida de la 9, Hadjar levanta antes y puede ir antes al gas que Alonso. No tiene grip. A una vuelta el problema era que perdió en la última curva en carrera. El problema era que no había neumático. Se comieron el grip. Por setup, por evolución, pues no lo sabe. Pero esto se recuerda muchísimo a 2024. El Aston Martin era rápido mientras los neumáticos bebían. Aquí no vi bien, el coche se fue para atrás. Eso con Hadjar, con Leclerc, pues claro, al final es un coche que más competitivo, aunque el Racing Bulls, pues se va a estar perdiendo en más zonas de la carrera. Sobre todo igual representativo el segundo tramo, de la 18 a la 40.
En la vuelta 43 había perdido 55 segundos y luego más o menos se estabiliza todo dentro de lo que cabe. Pero es que está en otro mundo y cuando ves el ritmo de carrera lo ves muy, muy evidente. Momento. A un segundo a nivel general. El Ferrari 1,1. Sí, en la parte central, la tanda 1 hay 1,3, en la segunda tanda hay 1,3, de los cuales 0,2 están en el primer tramo, 0,8 está en la zona central de la vuelta y 0,4 está al final. Ese es el tiempo. Luego lo mismo te pasa al final de la carrera cuando tienes 0,8 y 0,2. Y sobre todo si nos quedamos en segunda tanda de la carrera, que es la representativa y que es la que marca toda la diferencia, como también ocurre en el ritmo general de la carrera al comienzo, que hablamos de 1,1, de los cuales 0,1 en el primer tramo, 0,7 en la zona central y 0,3 en la parte final, nos encontramos con la evolución, la representativa de esta carrera. Y es la siguiente imagen. Hasta llegar a la curva 4, Alonso está en 0 de Leclerc. Y no hay diferencias en recta. Eso, decir, que no es por efecto de racing. No, este coche no tiene problemas de drag. Este coche se crea los problemas de drag. Alonso no fue más lento que Leclerc en la recta notablemente. Fue más lento en la recta porque salía peor de la 14, de la 9 y de la 3. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque se ve muy claro. Salía llegando a la V1, a la plena de la 4, pierde porque levanta mucho más que Leclerc. Ahí ya te dejas una décima. Todo el tramo central, muchísimo, porque no hay neumático. Se lo ha comido. La 4, la 5 y la 8 se lo ha comido. La 9 levanta muchísimo más consecuencia, llega más lento al V2. Y lo mismo en la recta. Es decir, el Aston Martin no tiene un problema grande de drag. Aston Martin ha creado un problema de drag porque la curva rápida, por quedarse sin neumáticos, ha ido más lento. Es el problema que tiene el circuito de Montmeló. El circuito de Montmeló las diferencias de velocidad no las hace por motor, las hace por grip. El circuito de Montmeló, con esta cosa que han hecho al final de la vuelta, de esa curva rápida, hace que, ponme la anterior, de que todo esté exactamente igual que antes. O sea, todo esté igual que las diferencias afecten sobre todo por grip, no por motor. Que no sea el coche tenga más drag, tiene menos paso. Y la velocidad final es consecuencia de la 14, de la 9 y de la 3. No la puedes pasar. Aquí la cuestión es que ya habíamos visto que en clasificación sí que ha dado el paso adelante Aston Martin respecto a la zona media, a la zona de cabeza. En carrera es que parece demostrar un poco esa orientación de setup, porque están peleando con otros equipos de la zona media que quizás han empeorado más que el Aston Martin, pero el Aston Martin no ha conseguido acercarse a la cabeza con las mejoras. Ese es el punto. Ese es el punto. Es que ya no son los sellos. Tú ves la distancia que tiene Aston Martin, parece totalmente paradójico lo que voy a decir ahora mismo. La carrera de Montmeló ha sido la peor de carrera de temporada. A nivel prestacional ha sido la peor carrera de toda la temporada. Y no hace más que dar pasos atrás, atrás, atrás. Pero es que no solo ellos. Es que al comienzo de temporada vimos que todos estaban por debajo del 1,3% de la cabeza y ahora no hay nadie por debajo del 1,6, 1,7. Es que toda la zona media se está alejando de la parte de cabeza. Pero es que ya no son solo ellos. Es que McLaren ha dado un paso. Es que Red Bull también ha dado un paso adelante. La distancia que hay entre Ferrari y Mercedes en carrera es mucho mayor. La distancia que tenía Racing Bulls a la cabeza en Suzuka es menor que la que tiene tanto Ferrari como Mercedes en Montmeló a la cabeza. Es que se está abriendo muchísimo toda esta zona media. Claro, si tus rivales son más lentos me va a dar igual, porque entonces voy a estar más cerca que en el grupo, voy a conseguir reducir ese gap y voy a meterme en ese ritmo. Esto es lo que ha encontrado a Sauber. Sauber no ha hecho mejor carrera que la que hizo en Miami o que la que hizo en Bahrein. Pero como Williams ha ido atrás, Haas ha ido atrás, Aston Martin está atrás y Alpine está atrás, se encontró con el segundo equipo. Y se ha encontrado con una buena ejecución de estrategia Hulkenberg quinto. Es decir, no ha destacado tanto. Su rival se ha empeorado muchísimo. Entonces eso es lo que ha marcado. Conclusión de todo esto que hemos visto, Aston Martin en quali empieza a ser muy bueno.
muy bueno a nivel de estas alturas de Red Bull y Ferrari. El neumático aguanta, el neumático más o menos entrega bien el grip, falta un poquito de diferencia y de velocidad de la última curva, pero en quali va. En quali está muy, muy cerca de empezar a ser candidato habitual a Q3. Si no lo ha conseguido ya, porque estas tres Q3 consecutivas empiezan a dejar de ser casualidad y a convertirse en norma. Problema, la carrera. Circuitos donde ese neumático se exija no van a tener tan buen rendimiento. Circuitos donde haya que trabajar mucho en el neumático van a pasarlo mal. El muro afecta. Y el muro todavía en las decisiones estratégicas que no son tan óptimas. Y estas dos cosas son las que van a condicionar bastante el rendimiento de este coche. ¿Va a ser coche competitivo? Puede ser coche bueno en un circuito de baja velocidad, o sea, circuitos donde el grip te aporte y no se destruya en carrera, y sobre todo el coche competitivo, el coche ya para luchar y para jugar, que decía Aston Martin, digamos. Y lo bueno que las mejoras en ese aspecto funcionan y si se corresponde con lo que tenían esperado, ya saben cómo desarrollar un monoplaza. No me refiero solo a este, sino a los que vengan también más adelante. Eso es lo que ha ocurrido en Aston Martin y sobre todo en lo relativo a Fernando Alonso este fin de semana en el Gran Premio de España de Fórmula 1. Los primeros puntos del piloto asturiano en 2025. Darle a like si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y allegados que les interesen los datos de la Fórmula 1, suscribiros para seguir apoyando este tipo de análisis y contenido que hacemos aquí en Data Performance F1.